Siempre llega un momento en el que dices, ¿y después de esto qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de tu vida escolar? Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? en este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¡Hey! Bienvenidos a un capítulo más de ¡Qué buena pregunta! Hoy andamos muy felices y muy contentos porque se pudo dar la vuelta a nuestro invitado especial, aquí el grandioso Emanuel. Tenemos muchos años de conocernos, de hecho nos conocimos en una fogata bien romántica, ahorita contamos la historia así, un momento así canónico diríamos por aquí. Al chile yo no me acuerdo cuándo lo conocí. Yo a Emanuel lo conocí hace como un mes. Pero bueno, vamos presentando primero a los de Qué buena pregunta y luego que se presente el invitado especial ya con lujo de detalle. Ahora se la saben, yo soy su amigo Manny. Su amigo Lancillo por aquí, chicos. Siempre un gusto verlos una vez más. Bienvenidos. Su servidor aquí el Buen Paz. Y ahora sí, Emanuel, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Yo soy Emanuel, tengo 26 años y soy ingeniero electrónico. Me dedico a la programación, actualmente programación enfocada hacia la automatización industrial. ¿Algo más que quieras contar? Cuéntanos la historia de cuando te conocimos, ¿cuántos años van ya de conocerte? ¿Qué serán? ¿Como unos 13 años quizás? Sí, Estamos sí, hablando que más es o menos. la mitad de mi vida. Sí, de la mitad de mi vida también. Claro, la Súper mitad joven. de mi vida. Sí, me acuerdo que, bueno, principalmente de Paz, los dos estábamos un poquito dolidos ahí por el amor y estábamos en una fogata, en un campamento de estos que hacíamos tipo retiro en la iglesia y me acuerdo que fue... Las cosas se dieron. Como que estamos haciendo guardia, ¿no? Algo así. Estamos haciendo guardia, estamos tocando, cantando canciones, me estabas enseñando ahí algunas alabanzas, y empezamos a platicar un poquito del desamor y demás, a lo mejor en algún podcast, fíjate, ¿no? A lo mejor hoy tuvimos nuestro propio podcast ahí, pero no lo grabamos. De hecho. Deberíamos hacer un podcast, chicos, no sé. ¿Qué les parece si hacemos un podcast? La frase de Manny en los últimos años siempre decía, vamos a hacer un podcast. Y ya tenemos un podcast. Lo tuvimos así el pobre como 5 años, yo creo. Hasta que me hicieron caso. Oye, Mary, ¿pero cuánto nos costó después de que dijimos, vamos a hacer un podcast? Arre. ¿Qué fue? 2 días, güey. Dos días ya tenemos todo. A huevo. Se lo proponías a los equivocados, ya ves. Ya sé. Pero ahora son los correctos, ya. Fíjate. Todo llega en su momento. Helos aquí. Bueno, pues sí, a Emanuel lo conocimos desde hace ya como 13 años. Momentos mega geniales que vivimos, un montón de aventuras, revoluciones, aprendizajes, amores, desamores. Nos tocó trabajar en nuestros espionajes. Amores que matan. ayudando a amigos terceros para cuando nos tocó darnos las noticias como esos amigos que, oye, tu chica te está poniendo los cuernos. Recuerdo a Manuel decirme en algún momento ese tipo de cosas. Pero bueno, más vale tener amigos mega geniales y cercanos que muchas otras cosas más. Yo creo que es de lo más importante en la vida. Que amigos chapulines. Que amigos chapulines. No, un chingo de risa. ¿No han visto el meme ese de es Ben 10 y luego acá, cuando tu amigo te presenta a su novia, y luego acá que es el Omnitrix, pero con un chapulín, ¿no? Sí. Y bueno, ya para irnos de lleno con la pregunta del día de hoy es, ¿qué pasa después de la escuela? ¿Cuál es la realidad? Porque tenemos una expectativa cuando andamos ahí en el mundo universitario, en la prepa, tenemos como que esa idea de un mundo mágico, utópico, y que vas a salir y todo va a ser perfecto y el mundo va a girar a tu favor. Pero ¿cuál es la realidad? Antes de contar qué pasa después, Emanuel, no sé si te gustaría contarnos cuál era tu expectativa cuando estabas estudiando, porque yo me acuerdo cuando te atoraste en la escuela y nos dejaste de ver casi todo un semestre, que andabas salvando la escuela, que nuestro amigo Carlos, desaparecido, en aquel momento te atoró un rato en la escuela. Sí. Bueno, yo espero que este podcast no sea un poquito depresivo porque al menos yo
mi experiencia es muy diferente lo que piensas o a dónde vas a llegar o qué herramientas tengo, con qué herramientas salgo a lo que en verdad pasa, ¿verdad? Afortunadamente muchos pues sí llegan a niveles más altos y demás, pero sí, bueno, recordando eso de la escuela, yo puedo decir, perdí muchas amistades en la escuela porque algunos a veces tienden a colgarse un poquito de ti. Estos trabajos de equipo. Sí, muchos también no entienden de que en mi ocasión, a mí me sacaron del TEC como 3 o 4 veces, la verdad. De que reprobé algunos extraordinarios, de que estaba una materia a reprobar y la reprobaba y órale, al final se salvaba porque el profe se equivocó y vámonos, pasamos con un 70. Me puso 70. Sí, sí. 70 y 70, güey. Sí, sí. Se confundió con el otro Rodríguez Sí. y aquel reprobó. Y fíjate, también es curioso de que me hice un poquito el rogar, ¿verdad? Ya me han invitado a muchos episodios y nomás me hacía el rogar para venir. Llevamos 120 episodios invitándolo. Aprox. Y Más vale tarde que nunca, güey. justo ayer fue mi acto protocolario para la titulación. Y luego entonces, ahorita Excelente. me habla Paz y me dice, oye, para hablar del qué pasa después de la escuela. Y dije, oye, pues hasta queda, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿por qué no? Y bueno, sí, hablando de lo de las amistades, pues muchos se quedan por el camino porque no se dan cuenta lo que hay detrás de cada quien, ¿verdad? Cada quien vive su proceso, tiene su propio camino. Algunos estamos más atorados a punto de no librarla. Y bueno, en cuanto a expectativas, no sé si ya empezamos a hablar del tema o... Antes de pasar al tema, chicos, ¿cómo les fue a ustedes en su vida escolar? ¿Fue muy difícil? ¿Qué expectativas tenían? ¿Lloraron sangre? ¿Sufrieron? ¿O fue algo muy sencillo? ¿Qué? Mira, en mi caso, escuela privada. ¿Pasas y pasas o qué? Pasas porque pasas. Y la guacha, o sea, el mínimo era 6 y tenías forma de promediar. Donde sí me lloré lágrimas de sangre era para pasar álgebra lineal, pero Lineal, sí, lineal. Oye, bueno, para mí el TEC, la verdad, para mí el pedo fue principalmente cuando entré al TEC, güey. Como que yo traía más bien el mindset de que iba a estar acá bien cabrón, ¿no? Como que un pinche nivel acá bien mamalonzote, tipo películas de Estados Unidos, yo siempre lo he dicho. Yo pensaba que iba a llegar y los profesores, la física cuántica. Y luego entonces llegamos y fue así como que tronco común, güey, lo mismo del bachi. Sí. Fue así como que, no mames. Como que me desilusioné, la verdad, al principio, güey. Okay. Pero ya después vi, pues obviamente necesitan dar un repaso para que todos vayan al mismo nivel, ¿no? Cuando empiezas. Pero en mi experiencia, pues fue estarme enfrentando con las expectativas que yo traía en mi mente de que iba algo mucho más cabrón, ¿no? Okay. Entonces, cuando ya agarro el ritmo otra vez, ya como para tercer semestre, que ya le empiezo a echar a capilas, pues ya me ha afectado un poquito en la retícula. Nada grave hasta ahí, pero pues ya fue una materia de esas que te retrasan todo lo demás. ¿Qué inglés? ¿Qué? No, inglés. A mí me retrasó inglés. A mí no. Inglés. A mí fue Fiki. Saludos, Ibabe. Venga. Bueno, durante la carrera y el resto de la carrera en realidad, como ya empecé a agarrarle el rollo, le empecé a agarrar el gusto y demás, fue muy fácil ya para mí ir avanzándolo. Que yo te podría decir que la verdad siento que igual nunca estuve así como que súper esforzado o algo así. Estudiaba así como que lo que era. Muchos de mis compañeros se quedaban que la noche completa a estudiar o así por el estilo. Y yo con mis amigos, la verdad, por ejemplo con Fer, Y nos íbamos a pistear. pues algo así. Pues, haz de cuenta que cuando nos juntábamos a estudiar nosotros, era de que llegábamos y una repasaba un ratito. Y luego, no, pues vamos a comer. Ok, 1 hora a comer. Volvíamos, otro repasito de la siguiente unidad. Chido, explicábamos quién tenía preguntas o qué pedo. Y hacíamos que cada uno explicara un tema, ¿no? Luego, ok, vamos por unas caguamitas para el calor, ¿no? Luego, pues, Los mejores estudios. íbamos por las caguamitas, un ratito ahí platicando y todo el show. Volvíamos otra vez, que la siguiente unidad, o el que tuviera acá más dudas, una media hora, 1 hora estudiando otra vez. Y luego, pues unas retitas en el Xbox, ¿no? Fuga. Al Smash. Sí, ¿no? Y terminábamos como a las 2 de la mañana, güey, un día antes del examen. Pero ya el último era jugando, ya en vez de estudiando. Pero en los exámenes ya estaba bien chido porque como que lo agarrábamos tan relajado y tan disfrutado del estudio que llegábamos y era así como que, Simón, y nos iba bien chido. O sea, realmente no sufrimos tanto ya cuando era avanzada la carrera. Ya saliendo,
Bueno, no, dijimos como Sí, la sí, experiencia, ¿verdad? por parte. Fíjate que Pero, sí, pues fue así, o sea, ya las últimas materias de la carrera para mí realmente, digo, como aprendí a disfrutarlo, no me sobreesforzaba, no sentía que necesitara eso. Realmente debo decir que si hubiera querido salir que por excelencia o algo así por el estilo, sabía que ya no iba a poder por las materias iniciales, así que decidí llevármela light, conocer más gente y disfrutar así como que la experiencia de la escuela, ¿no? Yo desde tercer semestre supe que no me iba a titular por eso, porque traía desde ese entonces repetir la materia, entonces ya. Sí, justamente. Entonces te digo, como que al principio, primero fue me vale. Después como que yo agarré la onda de que dije, ok, lo tengo que aplicar. Y luego ya después fue un disfrutarlo y pues irlo llevando. O sea, ya pasando el 70 ya así como que, chingón. Pero realmente ya no batallaba tanto por las dinámicas que teníamos ahí como entre compañeros y en las clases, que ya era muy a gusto sacar así hasta calificaciones relativamente buenas, hablando. No te voy a decir que 10 y así, porque sí estaban unas cabroncillas, pero ya salíamos con buenos resultados. Pero, Entonces, ¿del TEC-1 también o del...? sí, de materiales. Bueno, pues sí está complicado, ¿eh? Pues Bueno, en tu caso... no es un mecánica por lo que sea, ¿verdad? Por la complejidad, pero no pasé por Tolentino, pero sí por el Rorro. sí, te digo, pero estuvo chido, o sea, te digo, era como que agarrarle el vibe y ya saber como que por cómo llevártelo. ¿Tú de qué saliste, Emma? Yo soy ingeniero electrónico. Electrónica. Fíjate que en mi experiencia del TEC, acordándome de cosas que andaba diciendo Alan, cuando yo entré, yo venía con una mentalidad de matadito de la prepa del Cebetis, de sacar puros 9 y 10. Y me acuerdo que en mi primer examen de matemáticas lo hago, NA. Hago mi segundo examen de matemáticas y digo, estuvo bien fácil. Me dan mi calificación, NA. Y yo, me andaba traumando. Imagínate a alguien que lo normal era sacar 10 y 9 y hacer el examen, creer que estaba fácil y de repente te dan un 3, un 4. Me frustró. Platicaba con mi padre y mi padre me decía, es normal, a todos les pasa cuando nada. entran en la carrera, porque mi papá daba clases en el TEC y me decía, es un proceso normal, échale ganas, lo pasas en rego, pero no, yo ya andaba con todo el estrés, ¿no? Ya hasta el tercer examen, ese sí ya lo pasé, y ya después salvé la materia en regus, mi primera experiencia de llevarte regus y salvar materias y este tipo de cosas, y me cambió mucho la mentalidad y me di cuenta que era muy difícil mecánica, a tal punto que yo sí ¿cómo se dice? Hubo muchas cosas que yo no pude vivir hasta los últimos semestres, de irme a las fiestas, de irme al otro. Sí iba de repente, pero sí me la pasé mucho tiempo estudiando. Pero me acuerdo que hubo una vez, contando las experiencias como la que dijo Alan, que yo me inscribí para tocar en el concierto, andaba para tocar la batería en unas canciones. Y pues obviamente cuando es la época del concierto, es un musical que tenía la escuela donde pues hacíamos números así tipo Michael Jackson, canciones populares, covers de todos, y pues van toda la gente, mucha gente de la escuela y mucha familia y amigos, y se junta todo el teatro de la ciudad. No, es un evento muy chido y muy genial, y toda la fiesta que hay ahí. Pues cuando yo vivo este momento, al día siguiente de que tenía que dar todos los shows y la fiesta del after del musical, era un examen muy difícil de una materia que se llama propiedad de los materiales en ese entonces. Y yo me acuerdo que llego a la... difícil. No, es que era con Soto. Igual no está difícil, güey. Bueno, pero el punto es que pues yo no había estudiado nada esa vez. Esa vez sí, para que vean, no estudié porque anduve acá en los musicales. Y llego a la biblioteca y estaba mi buen amigo el buen Randy. Un saludo al Randy. Y él estaba todo estresado de que, no manches, Paz, ¿cuánto llevas estudiando para el examen? Está bien difícil, es demasiado contenido, está bien extensa toda la información de la unidad. Y le dije, la neta, Nada. no he estudiado nada. No la vas a hacer. Y quién sabe, y le dije, no, pues voy a hacer mi mayor esfuerzo y con lo que alcance a hacer ahorita. Y el buen Randy me ayudó a estudiar, ¿no? Estos son mis apuntes, mis resúmenes. Me ayudó a copiar a mí. Voltea el pasillo acá bien María Belén. Me vale. Pues total, que ya cuando presentamos el examen... Saludos a Dana Paola. Digo, a Paola. A Paola. No, Dana, ¿cómo se llama? Dana. Total que cuando ya presentamos el examen, Randy no pasó. Y yo sí. Y yo, ¿qué pedo, Randy? Pues si tú fuiste quien me enseñó. Entonces te das cuenta también como que en la escuela hay mucho factor autosabotaje. O sea,
te meten tanto estrés, tanto, por eso creo que cuando Alan estudiaba así relajado y esto se le quedaba más, aprendía, porque mucha gente ya va así como autosaboteada, traicionándose y muchos por eso en algún momento lloramos sangre. Yo lo intenté al principio cuando empecé a dar clases y ahora me convertí en lo que juré destruir, me convertí en el profe Barco. Ah, pues está muy bien. Es que todas las escuelas necesitan al menos unos 10 profes así, man. Es el equilibrio. ¿A ti, Manuel, te tocó vivir algo así hardcore en la escuela Sí. que dijeras, no mames, esto está más cabrón que todo lo que he hecho en mi... Bueno, fíjate que ahorita que estaba comentando Alan ahí un poquito de su experiencia me acordé. Yo sí tuve muchos problemas con la retícula y con toda mi carrera en general desde el comienzo. Porque yo fui alguien que entró en el semestre 0 o en el de nivelación, capacitación, no sé cómo lo llamen. Ajá. Y me acuerdo que cuando caí ahí fue como, hay que echarle ganas, chavos, porque ni siquiera entramos. Entonces, así, el vato de 10, los profes del 0 decían, sean como el chavo, pues ya nos decían ingenieros. ¿Y cómo le haces? Pues estudio y trabajo y estudio cada que puedo. O sea, cada que tengo 5 minutos libre, agarro un libro. Así empecé yo mi carrera y puro 10, puro 10, puro 10. Y me acuerdo que un jueves que iba a trabajar, yo trabajaba de tercer turno, me accidento. Tengo un accidente y no puedo asistir al viernes, que iba a ser incluso la carrera de novatos, ganar becas y muchas cosas así. Entonces me perdí esa experiencia y me perdí como 1 o 2 meses de clase prácticamente porque duré bastante lastimado en la escuela. Reprobé las 3 materias más importantes del tronco común y las que tenían liga, y luego el siguiente semestre las volví a reprobar, las 3 especial. Chale. Entonces, Oye, Manuel, y ahí perdona. mi retícula se hizo un desastre. Digo, perdón. Sí, sí. ¿A qué te dedicabas, güey, cuando estabas estudiando? Trabajaba como técnico. ¿De técnico? Sí, Oye, la verdad, está cabrón, güey. Sí, estaba muy pesado, la verdad. Incluso el primer semestre y parte del segundo seguí trabajando de técnico. Por eso fue un momento en el que dije, no, ya basta. Oye, mis respetos, la verdad. Sí, la neta, yo nunca pude trabajar y estudiar, no me daba. Yo trabajaba, pero de fines de semana. Yo sí trabajaba, pero reprobaba, entonces... Sí, pues sí. Yo no trabajaba y reprobaba. Y decías que te la llevaste especial, perdona, ¿no? Sí, me la llevé especial y de hecho casi toda la carrera trabajé hasta como por ahí del 7º, 8º semestre. Dije, ya basta, y fue cuando me empecé a ir un poquito mejor. Tú la agarraste la onda en tercero, yo como en 5º, 6º por ahí. Y mi retícula sí es un desastre. Mi coordinadora me ayudó mucho y me acuerdo que a mí me hacían bullying mis mejores amigos del TEC con los que todavía frecuento y convivo mucho con ellos. Saludos para esa bola de bullings. que me acuerdo una vez en una materia un profe decía, no sé, los que no han llevado circuitos 2, mejor sálganse. Y yo dije, pues apenas la estoy llevando y no he llevado circuitos 1 y aquí me voy a quedar. Y la pasaba. O sea, ¿cómo llevabas circuito 2 sin circuitos 1? Sí. ¡Ah, su madre! Esa clase de locuras hacía y hubo un momento en el que agarré, era una liga. Ajá. De que tienes que pasar una tras otra, de que como 4 o 5 materias en un semestre traía la primera y la última. ¿Cómo me lo abrieron? No sé. Sí. Sistema lo permitió. Empecé con la segunda, hice el verano en la tercera, el siguiente semestre el otro, y el otro semestre agarré las de los extremos. Y había un profe que decía, es que, ¿cómo pueden hacer algo así, por ejemplo? Y mis amigos, pues hay un chavo que yo conozco que está sentado allá atrás y que no sé qué, nada, bullying de los profes y de todo. Y por eso fue un sufrir muy fuerte, porque me acuerdo que en circuitos 2 reprobé las materias de las cuales, las unidades que dependía de circuitos 1. Entonces, pues era estudiar ni siquiera un doble, un triple, ¿no? Oye, pero te curtiste chido, es lo bueno, güey. Sí. Ya llevaste circuitos 1 y llevas a papita, ¿no? Sí, más o menos. Aún así reprobé 2, 3, pero pues Sí pasa. por no echarle ganas o así. Y yo sí sufrí mucho con los estudios, de que yo me acostumbré y hasta la fecha todavía me cuesta dormir más de 6 horas, 5 horas y media. Me acostumbré a dormir 5 horas, 4 horas, nada. Sí, soy. Y sí, es algo que es pesado incluso de recuperar. Esos exámenes todavía. que no dormías y la amanecías para irte al examen, ¿sí? Sí me llegó tocó. a pasar. Sí me tocó. Un saludo a Delira. Bueno, y preguntando todo esto de lo difícil, ahora sí, viviste todo eso, vivimos todo eso, y nunca te preguntaste, ¿realmente vale la pena todo lo que estoy haciendo? ¿Realmente vale la pena este esfuerzo, trabajar, sufrir, llorar, estudiar? Yo bueno, en mi caso, yo creo que al menos los docentes que me tocaron, y algo que yo he notado mucho en el TEC,
te curten mucho de esto que sabes tú no lo sabe nadie, no cualquiera llega a donde estás y te empiezan a dar una grandeza y tú empiezas a respirar aires de grandeza. El ingeniero. Sí, y te crees alguien muy superior de que voy a salir y las voy a partir todas. Entonces, es que somos ingenieros, güey, somos superiores a todos. Pero entonces como que a fin de cuentas yo siempre tenía la mentalidad de, pero bueno, saliendo me va a ir mucho mejor, voy a lograr algo bien fregón, voy a salir unos 2 añitos y hasta gerencia, agarro algo así, payasadas, ¿no? Ajá. Sí, pues sale uno con sueños y esperanzas, güey. Sí, entonces fue algo que me motivó mucho, el decir, voy a tener un futuro y yo soy alguien que soy muy hogareño y demás, entonces yo también siempre lo veía por el lado de, el día de mañana le voy a dar una buena vida a mi familia. Claro. Yo siempre lo vi como que valía la pena. Chido. Oye, ahorita que le estaba haciendo la pregunta bueno, él sentí como que iba a decir, huevo, siguiente pregunta. A la próxima la voy a responder así. Bueno, y ahora sí la pregunta, ¿y qué pasa después de la escuela? ¿Con qué te topaste, Manuel? ¿Qué fue lo que viviste cuando terminaste la carrera? Porque al menos aquí conocemos tu historia de cuántos años duraste, cuánto batallaste, cuánto especiales tuviste que hacer. Yo no. Bueno, igual y así en resumen, yo, o sea, sí batallé mucho, también tuve unas calificaciones de la fregada. Al último sí fue de ponte pilas, puro 9-10, 9-10, porque yo quería alcanzar un promedio suficiente para poder hacer una maestría después. Que no he ni intentado empezar, ¿verdad? Apenas me estoy titulando, 2 años y cachito después de haber salido. Sí, llevo 7 de haber salido y no he empezado la maestría. Pero si tenía la intención o no. ¿Tengo la intención? Pues ahí está la intención, ¿va? Que es lo que importa. Exacto. Pero ¿con qué te topas? Algo muy interesante es, yo como me fui quedando atrás, mis compañeros avanzaron, de esos que avanzaron muchos se quedaron en el camino, muchos teníamos el dicho, ¿verdad? De que el lobo es una pantera y en la UTESH es un cazador. Dicen, cuando muere una pantera nace un cazador. Muchos se cambian de escuela. También decían, cuando muere una pantera nace un águila. También. Para los que no creen en la reencarnación. Yo me tuve que enfocar mucho en la escuela, perdí muchos amigos, no conocía a nadie, yo era un friki de los libros y de estudiar yo solo, y es algo que me afectó y que si podemos aprovechar este momento para dar de consejo, las relaciones que tienes en la escuela influyen demasiado. No, y son amistades que tienes para toda la vida, la verdad. Son amistades que tienes para toda la vida y el día de mañana a lo mejor simplemente te lo topas y te dice, oye, hay una vacante en mi trabajo. Ándale. O el simple de te recomiendo. O, ay, ¿dónde vas a entrar? Ahí trabaja mi papá. Eso influye muchísimo. Todos los comités, pues de que, no sé, la presidencia de la carrera, ese tipo de cosas influyen muchísimo y yo no tuve esa oportunidad. Y curiosamente, sales de la escuela y yo batallé incluso para agarrar mi primer trabajo de ingeniero porque te topas con una realidad muy diferente a lo que te plantearon tus profes. Empiezas como que con ese complejo de minero y a empezar a picar piedra más de no poder hasta que encuentres algo. Porque te dicen, pues sí, te graduaste, pero no te has titulado, no eres ingeniero. O sí, eres ingeniero, pero no tienes el inglés, entonces eres medio ingeniero. Yo no tengo cédula de diseño gráfico. Fíjate. Pues no eres ingeniero, eres medio licenciado. Medio diseñador. No, eres medio licenciado. Licenciado de Soy licenciado. Solo eres ingeniero. Eres ingeniero de ¿qué es programación o sistemas? De software. Ingeniero de software y licenciado. Es que se me en olvida diseño. el título de exactamente. Por eso le decimos el ingeniero. El ingeniero. El ingeniero, El Ingelic. Todos somos leaks, técnicamente. De hecho, sí. De hecho, sí. Entonces te empiezas a topar con esa clase de cosas. Yo antes de terminar mis prácticas profesionales entré a trabajar porque quería juntar mi dinerito para planes de vida y demás, ¿no? Y entré como técnico y me dio hasta depresión, de las cosas que te dicen de que no, pues es que tú no eres ingeniero, ¿por qué quieres aplicar ese puesto? O, pero ¿qué experiencia tienes? ¿A mí de qué me sirven tus 4 o 5 años de escuela? Y te empiezan a tratar más. Sí pasa. Mucha escuela, muchos 5 años, pues te enseñaron a configurar esta máquina. Pues claro que no, pero pues puedo aprender y no, pues si no, yo necesito a alguien que le sepa. Ajá. Entonces la sufres mucho de verdad y una empresa me logra abrir la oportunidad, creen en mí, me dicen, bueno, te contrato como ingeniero de ventas
Y luego entro bien emocionado, mi primer trabajo de ingeniero ya y demás. Y me dicen, mira, aquí te va a servir mucho las amistades que tuviste en la escuela porque pues a ellos les vas a vender. Y yo, madres, pues tengo 5 amigos. A la madre. Ahí te da otra dosis de realidad de cómo las amistades de la escuela te pueden servir mucho el día de mañana. Salgo de ahí y entro en otro trabajo por un amigo. O sea, otra vez la referencia de cómo influye. Y que es donde estoy actualmente como programador, ¿verdad?, de automatización. Y yo me dedico mucho a dar servicios y también influye en, pues todo, hasta tu imagen, ¿no? De que yo en parte me empecé a dejar la barba. Mientras más barba, más viejo te ves. De hecho, Sí, ayuda mucho Sí. cuando uno sale de la escuela. Ajá, porque hay esa frasecita de, ¿y si le sabes, mijo? Oh, su madre. No, déjate cuando te dicen, oiga, ¿le puedo hablar al ingeniero? Sí. Y luego, ¿soy yo? Ay, es que está muy chavo. ¿Qué no me ve con mi casquito? Yo creo que algo que sí duele mucho, como decías tú ahorita, güey, es justamente cuando te quieren mugrosear así, de que, oiga, ¿y le sabe esto? A ver si es muy ingeniero. Y luego así como que, pues no, vengo a aprender justamente, acá estoy empezando. De nada sirve, no que muy ingeniero, muy estudiado, no valen más. Sí. Cosas así por el estilo, güey. No, es que también en la industria hay una gran rivalidad y pelea entre los técnicos y los ingenieros, porque hay técnicos que tienen muchísimos años, 10, 20, 15 años de experiencia y pues obviamente van a saberle de pieza a cabeza, y llegan ingenieros que no saben nada y pues obviamente a los técnicos les molestan porque ¿Cómo este va a ganar ¿cómo más es que yo, si no va a sabe? ganar más que yo, sabe menos, pero yo porque no tengo el título? Y mucha gente les dice, pues vete a estudiar y saca tu título. Ah, no tengo tiempo para eso. Sí, por ejemplo, en mi caso, los servicios son, te hablan, oye, no jala la máquina. Y llegas y, pues, ¿qué pedo? Pues no jala. Sí, pero Muévale a ver qué le hace. ¿qué debe no hace? hacer? ¿Qué- Ajá, ajá. ¿qué no hace y qué debe hacer, no? Entonces, de aquí a que resuelves eso, pasan 20, 30 minutos y llegan, ¿qué pasó, Inge? ¿Ya quedó? Pues, cámara, hermano, o sea, todavía ni siquiera me conecto, ¿no? Todavía ni me definen el problema. Sí. Y te empiezan a morosear con ciertos comentarios como, ¿y cuánto tienes trabajando en la empresa? Yo siento que a mí me mugrosean con esos comentarios. Ya, le dices, 1 año. O tardas 1 hora, no le podrán hablar a otro. Ah, sí, eso es fácil también. Sí, la verdad es que sales de la escuela y necesitas pues tener la autoestima bien alta porque te llueven golpes por todos lados. Fíjate que, por ejemplo, yo sé que ya lo he comentado en varios capítulos, pero se ha prestado para los temas que hemos tratado, que fuimos a dar una plática ya con los chavos de ingeniería. Okay. Entonces, justamente uno de los temas principales que Fer me hizo que platicáramos con los chicos del grupo era el qué pasa cuando sales y te das cuenta que realmente no sabes lo que tienes que hacer allá afuera. Porque una cosa es toda la teoría que aprendes, las bases y como que el método para pensar, ¿no? El tener un razonamiento más analítico y todo este rollo. Que no es lo mismo que vas a ver allá afuera prácticamente. ¿Por qué? Porque cada lugar es distinto. Cada lugar maneja diferentes procesos, diferentes técnicas, diferentes máquinas y todo. Dice, entonces realmente es muy, muy importante el poder estar preparado para lidiar con esa frustración. ¿Por qué? Porque todos al salir de la escuela realmente no sabemos. Tenemos bases, pero no Tenemos la sabemos teoría. a lo que vamos a hacer allá afuera exactamente. Entonces, pues, ¿cuál es la manera de saber? Lo principal, pues, es saber relacionarte. Saber cómo poder tú, bueno, es lo que yo considero. Saber cómo llegar tú con la gente que sabe realmente y poder entablar como que una conexión o poder hablar ciertamente para tener esa retroalimentación, ¿no? Donde, ¿sabes qué? Yo vengo aquí, este es nuestro trabajo y la verdad necesito tu experiencia para que me ayudes a mí, para que podamos pues, hacer todo bien, ¿no? Y tanto la humildad que tienes tú, porque el tener un título no te convierte ni más ni menos que nadie, ni el tiempo que tengas un trabajo ni nada, o sea, el hecho es de que te des cuenta de que trabajas con personas y aprender a hablar con ellos y saber de que cada uno de los que te encuentres allá va a ser un maestro de cierto modo. Sí. No, y de hecho es por eso tan importante en cualquier trabajo, en cualquier lugar donde estés, las relaciones precisamente. Es de lo primero, si a todos nos ha tocado aplicar y siempre sabes trabajar en equipo, porque cuando no tienes humildad y todo eso, te vas a quedar bien estancado. Y yo creo que, por ejemplo, ahorita que nos decía Emanuel, que salió y que se quedó con esta barrera de las relaciones justamente. Entonces ahí como que yo creo que para ti fue un mensaje luego así de que, ok, tengo que mejorar en este pedo. Sí, y aparte fue un golpe de realidad y algo que me costó mucho porque
a mí, sea lo que sean las exposiciones en la escuela, era como exponer, pues, porque me iba muy bien. Ajá. Pero también yo fui esta generación que salió como un año antes, bueno, en la pandemia. Ok. Entonces, Ya. a mí me costó mucho las relaciones de cómo hablar. Me acuerdo que en mis primeras entrevistas me quedaba callado, me temblaba la voz, me costó muchísimo salir de esa barrera. Yo me acuerdo que hasta empecé a hablarle a mis amigos, oye, hay que hacer algo, hay que platicar, porque ya no sé ni hablar. Ya no puedo sacar un tema así de la nada. Y yo me acuerdo que en la escuela estaba exponiendo, yo qué sé, de materiales o de electrónica y terminaba mencionando, no, y el dueño de Netflix y no sé qué, y todo tenía relación, pero saliendo de la escuela era como, madres, no sé ni por dónde darle. Te invitamos a Toastmasters cuando quieras ir, los martes en el TEC de Chihuahua. 7 el comercial. ¿No? Y conforme se va dando este proceso que ahorita llevo 2 años, casi 3 que salí de la escuela, cambió mucho y también mi trabajo me ayuda mucho porque llegas con clientes y no vas a llegar mismo igual con el gerente de mantenimiento de X empresa como el técnico que te habló de tal empresa. Incluso muchas veces es diferente, al técnico le hablas muy bien y al gerente le dices, no manches, Inge, ¿a poco sí me vas a ir a las 2 de la tarde? No ¿Qué la onda, güey? friegues". ¿Qué onda, güey? Sí, ya cuando te contestan, no, ¿qué onda, mijo? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? Y que no sé qué. O sea, te ayuda mucho y te ayuda mucho también a evaluar a las personas y saber cómo le voy a hablar y hasta dónde. Influye muchísimo. Oye, y se me hace raro que te haya pasado eso porque yo me acuerdo que también todos los sábados cuando nos juntábamos a dar pláticas de este tipo de cosas, todos los chicos se quedaban a escucharte así como hasta me bromeabas mucho de que no, es que a mí me gusta ponerle mucha crema a los tacos porque si no sabe bien la historia y ahí nos tenía a todos aquí con un chiste o con algo, una anécdota que le había pasado que bien te la podía contar, no sé, en 20 segundos de no, me caí ahí y se rieron de mí. Pero no, la contaba, no, fíjate que estaba yo y quién sabe qué. Me moví, sopló el viento, se me cayó una gota de sudor y nos traía todos así bien picas y luego de repente que me salgas con, no, es que estudié tanto que perdí la práctica, por así decirlo. Sí, Yo te he visto dar temas y sé que Sé que lo pudiste hacer mejor. Entonces, una pregunta muy importante es, ¿qué cosas que no aprendiste en la escuela piensas que son muy importantes, que te ayudaron para poder ir creciendo allá afuera en el mundo laboral? Bueno, así de primeras, como que algo que puedo decir es un poquito más de leyes enfocadas al trabajo, porque llegas y todos los patrones quieren abusar un poquito de ti. Ley Federal del Trabajo, chicos. Mano de obra barata, practicante. Sí. Cosas como que, oye, voy a pedir el viernes. Ah, bueno, te voy a quitar 2 días por viernes y sábado. Pero este sábado no me toca trabajar, te lo voy a quitar. ¿Eso en dónde entra dentro del margen legal de la empresa? Ajá. Cositas así o cositas como, es que después de 9 horas de trabajo extra, no te lo voy a pagar como horas extras, sino te voy a dar un bono. Y dices, Y el bono es una pizza. algo anda mal. Suspicious. Sí, entonces tienes que empezar a estudiar este tipo de cositas por tu cuenta. De humanidades, pues realmente tampoco te enseñan mucho, ¿no? O sea, a lo mejor hay profes que te motivan con exposiciones, con trabajos en equipos y demás, pero no tienes mucho como que a lo mejor 1 o 2 materias de eso de... ¿Qué? Las que dicen en el TEC que son relleno. Ah, sí. De que taller de comunicación humana. ¿Y qué ves? No, pues que fuimos al Teletón. ¿Y eso de qué te sirvió? De comunicación humana, yo no aprendí nada. Oye, un punto así como lo que decías ahorita de legales y todo ese rollo. Chicos, impuestos y ahorro para el retiro. Luego, en cuanto salgan, enfóquense a aprender eso también. Es muy importante. No lo enseñan en la escuela muchas veces, pero es fundamental para sus vidas. Yo sé lo que les digo. Créanme, tienen que saber todo eso. Ya me han llegado requerimientos del SAT y me los quito. A mí me llegó uno y luego hice la declaración. Les debí 35 pesos. No los pude Bueno, ¿te fue pagar. bien? ¿Ahí te fue bien? No, y metí facturas, fue lo peor de todo. Ajá. Metí facturas y aún así les debí 35 pesos. No lo pude pagar y me estaban mandando correos de, oye, ¿cuándo nos vas a pagar? Y ahí Si también no todo te vamos a preocupado. multar con Oh, 10,000 oh, pesos. Sí. Ni siquiera Al Capone se pudo escapar de Hacienda, En enero, febrero me llegó requerimiento de... Es que no presentaste tu declaración el mes pasado y es una multa de 2,800, algo así. Y sí la presenté y luego fui y les llevé la hojita. Ok. Ya vete. Fíjate que una parte que se me hace que es muy importante en el trabajo es la resiliencia, o sea, el aguantar esa presión, esa carga y no tirar la toalla. Creo que en el TEC a algunos sí nos tocó aprenderlo porque
normalmente hay uno que otro profesor que es así muy, pues que decimos ahí que les gusta hacernos sufrir o que eso los rejuvenece así de, Nos da colágeno, la por eso. Les chupa la vida. De que, profe, ya jubílese, ya tiene 70 años y aquí sigue, no, es que en mi casa me ponen a limpiar y prefiero venir a hacerlo sufrir y te ponían unos exámenes bien difíciles porque pues eran profesores que tenían toda la experiencia y se sabían todo de todo y entonces... Perdona a mis alumnos que les pongo exámenes de 3 o 4 horas. Fíjate que esos exámenes o esos momentos a mí se me hicieron bien pesados, bien difíciles. Lloré, sufrí, pero pasé por ello y lo superé. Y yo me acuerdo que cuando llegué a uno de mis trabajos, allá en Monterrey, en la industria, es muy típico que al ingeniero que no tiene tanta experiencia lo novateen. No sé si a ti te pasó, pero a mí me tocó que... Te mandaron por chupones de manguera. No, esas son las novateadas de practicante. Okay. O sea, a mí me tocó que me dijeran, ¿sabes qué? Esta máquina de inyección de plástico, el robot tiene un problema, no lo hemos podido solucionar y pues ve y chécalo y solucionalo. Y estamos hablando que yo me dedicaba a la industria aeroespacial cuando llegué ahí, no a la de inyección de plástico, no sabía tantas cosas, tantos detalles. Y me dijeron, no te vas de aquí hasta que lo soluciones. Y como yo tenía esa resiliencia, no me fui hasta que lo solucioné. Pero estamos hablando que yo entré a las 7:30 de la mañana y ese día yo me acuerdo que me fui como a las 2:30 de la mañana. El día siguiente. Hasta que lo solucioné. Porque eres un empleado de confianza. Ese es otro punto del que no se habla mucho cuando estás ahí hablando de las empresas. Sí, empleados de confianza en acá. Esa fue mi novateada. Sí. Resiliencia, pero si la pasas, ya te empiezan a acoplar en el sistema. ¿Y la pasaste? Pues sí, porque solucionó el problema. Sí, no, a mí también sí me ha tocado compartir momentos. Bueno, yo no, por mi trabajo todos son de la UTESH, de la otra universidad, ¿no? Que tienen como rivalidad aquí en Chihuahua. Y me tocó en una ocasión que teníamos un proyecto que se tenía que entregar el 27 de enero y nosotros fuimos a entregar material y a ver de qué se trataba el proyecto el 29 de enero. Entonces nos pusimos a invernar ahí y ya nos estaba quedando y hubo un momento en el que falló todo, se borró código y fue un desmadre y este chavo de, no, nos van a correr y que vámonos y que no sé qué. Yo, no, ¿sabes qué? Vamos de perdida a maquillar el código para que se mueva la máquina. Era en una empresa aeroespacial justamente y era una grúa, ¿no? Y dije, de perdida que se mueva, que haga la finta, que vean que ya hay algo. Que vean que le movimos. Que se mueva, sí, que ya hace algo la pinche grúa. Y este vato, no, pues que no. Y yo me ponía y le movía y se atoraba y chocaba y así madre. Y el vato, no, ya vámonos y que no sé qué. Y no, le dije, aquí no nos movemos hasta que perdida tengamos un entregable. Y hasta la fecha me lo recuerda de por ti me fui a las 2 de la mañana de la empresa y que no sé qué. Pero pues fue eso mismo, ¿eh? esa experiencia de la escuela de persiste y no hasta que perdida pases con un 70. Ya que se mueva, como decías, ¿no? Sí, que haga algo. Y bueno, ¿qué sientes que pasa después de la escuela en tu vida familiar, en tu vida amorosa, poniendo de lado el trabajo? ¿Qué pasa después? Porque uno como que está enfocado totalmente en la vida escolar cuando es estudiante y luego se queda, ¿y ahora qué sigue? Sí, bueno, yo por ejemplo, algo que sí puedo decir así de una y no es cierto lo que dicen los profes, no es cierto de que cuando salgan va a estar peor, está mucho más fácil. En mi caso, trabajar en la industria, en lo que me ha tocado, está muchísimo más fácil que en la escuela porque... Eso es lo que te decía. A veces es cierto, ok, que no sales a tu hora, pero en la escuela también pasaba. O en la escuela llegabas a trabajar, a estudiar, a hacer ensayos. En el trabajo, a veces. Y si a veces no lo haces, dices, pues mañana lo saco. Y empiezas a tener como que esa pues, asertividad de que dices, pues en mi horario laboral. Y luego, digo, a fin de cuentas a mí se me hace mucho más sencillo. Y aparte me pagan por algo que me gusta. Está mucho mejor. No, y más eso, cuando te gustan las cosas, cuando el trabajo es como que, pues me gusta, a veces me estreso, pero me divierte. Entonces, está bien chido. Sí. ¿Y que te paguen por ello? Perdón. No, te apures. Y fíjate, otro punto es de que aparte cuando sales a la industria,
casi prácticamente todo ya está hecho, güey. O sea, Exacto. tú nomás tienes que llegar a aprenderlo y ver cómo se hace y ya, güey. O sea, Replicar. ya nomás es estar seguimiento, estar haciendo proyectitos, aprenderte los procesos o los procedimientos que se manejen y ya con eso nomás ir siguiéndolo. Sí, de hecho ya en la industria es hasta difícil porque en la escuela hacía de que no, y me voy a conectar con el teléfono a esta pieza por Bluetooth y voy a hacer una aplicación y no, así todos te aplaudían. En la industria dices, voy a hacer no, hay una cosa que ya lo hace. Te la compramos y aprende a programarla. ¿No? Mucho más a gusto, la verdad. La neta, sí. Y en cuanto a qué pasa con la familia de amigos, sí es curioso porque ya cuando tienes la oportunidad de quitarte así como las estas que traen los caballos y ves a tus amigos, ya los ves más viejos, ya los ves barbones. Los aseñorados, ¿no? ¿Qué te pasó, amigo? Sí. Ya son los papás de aventuras en pañales, güey. Sí, ¿Desde ya, cuándo tienes 3 hijos? ya algunos casados, algunos con hijos, algunos ya hasta fuera del estado o del país. O de la suscripción. De suscritos en la vida. Sí, también pasa también. Está raro y está feo porque ves para atrás y te das cuenta que perdiste muchas cosas bonitas que pudiste haber hecho, eventos familiares, reuniones con amigos, o sales y en las reuniones de amigos, ¿te acuerdas que en tal peda cuando estábamos estudiando para tal examen? Y yo, no, yo estaba estudiando solo. No tienes esos recuerdos bonitos, ¿verdad? Porque sientes que te faltó vivirlos. Pero por el otro lado, perdón, No, adelante. por el otro lado, también aprendes a valorar ahora todos esos momentos justamente. Eso sí. Solo que tienes que tener así como que en mente de que debes de mantener tu equilibrio entre el trabajo y tu vida personal. Ah, sí. De hecho, comentando, un poquito ahora, experiencia que me tocó. La semana pasada, antepasada, ya no sé ni qué día vivo, me tocó un proyecto fuera de la ciudad y estamos bien atorados con un problema. Es algo importante, aprender también a sacarte tantito del trabajo hacia algo como lo que mencionabas tú, Alan, porque muchas veces el estar constante en un problema a veces es bueno, a veces no. Yo le dije a mi compañero, ya tengo hambre, ya no voy a trabajar, vámonos a comer. No, hay que seguir, La comida es hay que sagrada. seguir. Ya no voy a hacer nada, tengo hambre, no puedo. Y le dije, me acordé de esta escena de Hombres de Negro, que le dije, ¿sabes lo que es el momento pie? El momento pie es despéjate de todo y ve y chingate un pie. Yo me chingué unas mantecadas. El momento, Fui yo solo al comedor y perdí 20 minutos. Llegué, mi compañero bien estresado, no había podido, lo saqué en 5 minutos. Momento pie, chavos. Siempre ayuda. De hecho, es muy importante respetar todo eso. Ya se los he platicado mucho. Yo soy de las personas que si no como ando de mal humor. Y realmente cuando no respetas tus descansos, aunque lo intentes, no va a salir. Sale peor porque baja tu rendimiento. Ajá, exacto. Sí, mi líder en Monterrey nos enseñaba eso de que la hora de la comida es sagrada. Y era muy chido porque estábamos en un problema así bien fuerte en la máquina, esto y lo otro. Y estaba todo producción ahí dándonos carrilla para solucionar el problema. Y luego llegaba mi jefe, mi líder, y hora de comer, vámonos. Y los otros de, no lo saque, que hora de comer, vámonos. O sea, hasta nos hacía el paro de él de que, y ya decía, no, es que la hora de la comida es sagrada y si no comes no vas a pensar bien, no te tienes que tener tu descanso. Y también me gustaba mucho toda esta ideología que él tenía porque también cuando era la hora de salida, todos nos íbamos, pero porque ya habíamos acabado todo lo que teníamos que hacer. Y muchos de otros ingenieros se quedaban ahí seguirle y ¿por qué se van tan temprano? Y lo pues es que es nuestra hora de salida. No, pero es que tienen que dar el extra. Y que no, pues tú porque no acabaste porque te quedaste en el pasillo platicando. ¿Y qué trae? ¿Qué tanto? Oye, en palabras de mi papá, primero comer que ser mexicano. Vámonos. Están fuertes. Oh, no, pues, Está fuerte. la mayoría, nosotros sí, yo estoy seguro que vimos Goku. No sé la media de edad de los que los vean cómo está. Ya estamos viejos. Era las ideologías del maestro El Roshi. entrenamiento del maestro Roshi. Era, hay que jugar, hay que descansar y no me acuerdo qué más. Hay que comer, hay que divertirse. Sí, sí. Ahí Hay lo que ponen en los intentar. comentarios, ¿verdad? Porque no me acuerdo bien, pero eran parte de las ideologías que tenía para un buen rendimiento. Y es muy cierto. Muy buen ejemplo, güey, sacado. Sí. Y todos seguíamos Dragon Ball. Si lo decía Goku, era ley. Todos, Sí. Si Goku decía levanten las manos, todos las levantábamos para darle a la Genkidama. Todos intentamos convertirnos en Super Saiyajin en algún momento de la vida. Estábamos en el patio gritando ¡ah! Sí, sí.
Bueno, ¿y qué pasa después de la escuela con respecto al amor? Porque mucha gente piensa que ya tienen que estar casados o con hijos antes de la escuela o en cuanto la acaban deben de casarse. O muchos dicen, no sé, hay un montón de historias, mitos y leyendas. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué pensarías tú? Bueno, no sé ustedes en su caso qué les haya tocado vivir. Yo tuve... Engaños. Yo tuve una relación que me duró toda la prepa, o casi toda mi carrera, y después de la carrera, ¿verdad? Entonces tengo pues un ejemplo de qué es lo que pasa después en el amor, ¿verdad? Había mucha presión, ¿no? Me imagino también. Fíjate que ¿No? en experiencia con mis compañeros tenían mucha presión. En mi caso, la verdad, me tocó una pareja muy comprensiva, y estoy muy agradecido de haberla conocido, de haber estado con ella. Porque era muy comprensiva de que, yo te puedo decir, había veces que en semana no nos veíamos y ella entendía. Yo tengo recuerdos muy bonitos de que yo estaba en la biblioteca o estaba en la sala de electrónica solo estudiando con un libro. Ella llegaba, me llevaba un burrito, me ponía a platicar con ella y me decía, si te vas a poner a platicar conmigo, me voy. Quédate a estudiar aquí. Me ponía a estudiar, me hacía masajitos en la espalda, algo así, en cuanto me distraía. Tómate 5 minutos, pero si te pones a platicar más de 5 minutos, me voy. Me apoyaba mucho en todo eso, la verdad. Qué chido. Sí, en mi caso, yo tenía expectativas más altas que ella, porque yo era de que me está yendo bien mal, no consigo lo que quiero, ya no, pero al rato te va a ir muy bien y que no sé qué. Entonces, en ese aspecto, todo muy bien. En el aspecto de la familia, de los amigos, de los familiares, sí, todos de, pues ya cásate, ya tienes que estar casado, ya le tienes que poner casa pues a tu futura esposa, y eran muchas presiones que cuando te pones a ver tu nómina y la casa, dices, ¿cómo hago que esto casque acá? Pues no me cabe, ¿verdad? Entonces, sí es una presión, y yo hace poquito vi un estudio que, no sé, a tus abuelos les tomaba 2 años comprarse una casa, a tus papás 10, a ti como 20. Sí, bien te va, güey. ya son como 30, Sí, creo. te va. Sí, Creo sí. que ahorita son como 30. Si no te atrasas en los intereses, porque te atrasaste y ¡ay, papá! Entonces, sí es una expectativa muy grande la que tiene principalmente los adultos mayores, que a lo mejor, aunque suene muy millennial, para ellos fue más fácil el poder adquisitivo de propiedades, de carros y demás. Sí, pues hay una gráfica que muestra cuánto iba disminuyendo el salario y cuánto iba subiendo el precio de las bienes raíces inmobiliarias. Sí. Entonces, en ese aspecto está complicado. En el amor a mí no me tocó ningún problema realmente. A mí más cómodo, porque ya podíamos salir y mira, vamos para allá, mira, vamos de viaje. Y la verdad es algo que también que recomiendo muchísimo, con medida. Yo el primer año casi no ahorré nada, porque fue puro gastar, comprarme lo que quería, lo que me faltaba, invitarla a pasear, vámonos de viaje. Que se siente bien bonito, ¿no? Cuando ganas tu primer sueldo así chido y dices, ¡ah, me sobra! Antes era así como, Me faltaba. apenas cabe, me faltan deudas y ahora sí me sobró. Sí. ¿Tienes comentado? No, adelante. Me estaba acordando así de cosas. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Realmente en cuanto a tema amor y familia, digo, nomás la familia un poco expectativa alta. En cuanto a amor me fue muy bien, en su momento. Y si recomendabas que gastaran, que se fueran de viaje o qué. Yo era el que le decía, vámonos de viaje, y nos fuimos a acampar. Y ahora me quiero ir a acampar más días, y ahora me quiero ir a conocer Ciudad de México. Y ya después le decía, ahora quiero ir a conocer Cuba, y quiero ir a conocer algo de Europa y algo así, ¿verdad? Qué chido. Cada vez los planes iban creciendo más, y luego en mi caso mi pareja era profesionista. Le decía, pues ya una vez que tengas tu trabajo y que también empezamos a juntar los dos, pues le tiramos más alto. Y los primeros años, viajar, hacer lo que quieras, no quedarte con esa espinita de ya soy papá, ya no voy a poder, ¿qué hubiera Tengo pasado? que andar con el niño, tengo que... Sí, porque luego después estás viviendo una fantasía de qué hubiera pasado si lo hubiera hecho cuando estaba joven. Estás joven, hazlo, ¿verdad? Yo, en mi caso, yo quería ser papá joven. A los 26, 27 años ya me veía con 1 o 2 hijos. Ahorita ya voy para los 27 y no tengo ni la mitad de hijos. Ni la mitad de hijo. Y todavía no tengo ni las paredes. Todavía no está en la panza, Sí. No, pues sí, está cabrón. Ay, no, pues está cabrón. No, está cabrón comprar la casa. No, pues está cabrón. Sí. No ibas a decir. No, güey.
Sí, pensé que... Yo también empecé a ver, espérame. Ya te la tienen preparada, Ya sabes, güey. Es que yo siempre tengo mi momento Alan de chistes, güey. O de no chistes. La ¿sabes? sección de chistes. La sección de no chistes de Alan, güey. Bueno, pero ya saliendo de la escuela, ya todo lo que nos platicaste, Manuel, ¿cuál es tu expectativa de realmente qué sigue o realmente qué es lo que importa ya después de la escuela? ¿Qué es lo que piensas que hay que hacer o qué es lo mejor? ¿Cuáles son los verdaderos hacks que no enseñaron en la escuela para lo que sigue? Okay. De hecho, está perfecta la pregunta porque hasta se relaciona un poquito con lo anterior. Me acordé algo del tema amor. Es verdad que cuando sales te topas con pared y que dices, ¿por dónde la escalo? Una vez que la escalas y llegas al otro lado, sí hay empresas que te suelen hablar o te topas con amigos que te dicen, pues sabes que yo no me fui por esa rama, me fui por esta y la necesitan. Y luego vas y te dicen, sí la necesitamos, pero un ingeniero en Estados Unidos, ¿te vienes o qué? O que yo necesito uno para España. Tenemos amigos que se han ido a España, que se han ido a otras partes del mundo y medianamente fácil, por así decirlo, se te abren estas posibilidades y ahí es algo que sí influye la familia y el amor. Y a veces no influyen ellos. En mi caso, a lo mejor mi mamá un poquito sí, de que pues no te vayas, me dijo que allá, Tijuana, no, ¿cómo te vas a ir para allá? Si ya está bien feo, allá está el narco tal, y en Guadalajara está el otro narco. En todas las fronteras van a decir eso. Sí, en todas las fronteras hay un narco y un malo, y te empiezas a plantear y dices, ay, ¿lo podré? O en mi caso, muchas entrevistas decía, yo no estaba comprometido, pero me decían, ¿y tienes pareja? No va a casar en tanto tiempo. Y algunos sí te decían, pues 20 y luego nos la traemos a los 6 meses. Y te lo empiezas a pensar de que, ¿será que sí? ¿Será que sí me la traigo para acá? No, o sea, yo en mi caso no pensaba el llevármela o no, pero el dejarla 6 meses, o el dejar de ver a mi papá o a mi mamá de 7 días, verlo una vez al año, o algo así. Y yo creo que ese es el paso siguiente que tienes que dar como profesionista. Agarra tu trabajo, diviértete y demás. Si puedes agarrar algo que te gustaría desde el principio, es lo mejor que puedes hacer. En mi caso, yo no me fui por cosas que me apasionaran 100%, relacionadas a mi carrera, pero no era lo que más me apasionaba. Yo me acuerdo que en la escuela yo siempre dije, me voy a dedicar a todo menos a la automatización, y mírame. y yo siempre tuve esa idea de, a mí me gustaría que me hablaran de otra ciudad, de otro estado, de decir, tengo ese conocimiento que me buscan de otro lado y, no sé, te pagan los viáticos, te dicen, no, si venga, Inge, aquí le pago hotel 2-3 noches, pero cáigale, lo necesitamos. No he tenido esa oportunidad, he tenido algunas entrevistas, algunas oportunidades que a veces hasta por miedo no las sigo, o por falta, en mi caso, del idioma inglés, que por ahí batallé mucho con eso. Pero bueno, en mi trabajo me ha tocado la oportunidad de que, oye, te lanzas a tal estado, te lanzas a Guanajuato, te lanzas a Juárez, te lanzas para allá, a Ciudad de México, Querétaro y demás. Entonces, al menos esa evidencia ya lo viví. Pero yo creo que en mi caso es lo que sigue, de que de verdad quiero seguir por aquí o me cambio. Que también es algo que nos facilita mucho, creo que a cualquier profesionista. O sea, yo he conocido, no sé, licenciados en Derecho y andan ahí moviéndole a la electrónica. En mis prácticas en el centro de investigación, el que sabía programación web, Arduino y demás, era un químico del TEC. Entonces te puedes cambiar de carrera y yo creo que eso es lo que sigue. ¿Qué es lo que quieres? Porque ya piensa que te vas a dedicar a eso, ¿qué? ¿30 años? Bueno, en nuestro caso más, ¿verdad? Porque ya no hay pensión. Y ahí chequen nuestro episodio sobre las decisiones importantes de la vida. Así que... Sí, y sobre todo no tener el miedo a decir, es que ya tengo 2 años de carrera en esto y si me quiero cambiar, en mi caso automatización, a programación web, pues mi currículum no sirve de nada. Y te van a cerrar muchas puertas, pero sigue tocando y sigue tocando y sigue tocando. Y te apuesto que te vas a encontrar con esa posibilidad. Alguien te la va a abrir sí o sí. A lo mejor no el que querías, no el que esperabas. A veces a mí me ha tocado que me hablan y sin yo publicar mi número o algo, digo, ¿de dónde lo sacaron? Pero salen oportunidades. Y eso es lo que sigue para mí, enfócate en lo que en verdad quieres y hasta cierto punto, bueno, yo creo que vas a tener que hacer sacrificios y las cosas que valen la pena pues lo necesitan. A lo mejor tienes que alejar de tu pareja unos meses o de tu familia y demás.
pero vas a ser feliz profesionalmente y es lo que nos queda. Sí, fíjate que eso que estás diciendo creo que es de las partes más importantes de los sueños. Normalmente llega un momento muy difícil que hay que hacer un sacrificio. Muchas veces irte solo a la aventura, por así decirlo, a un lugar que no conoces del todo, o irte a un lugar donde no conoces a nadie realmente, y más que irte a un lugar solo, también es un gran sacrificio o un gran dolor el dejar a todos mis seres queridos en esta ciudad e irme allá. O sea, el dolor de ya no voy a poder, me voy a perder estos días de convivencia, los cumpleaños, las bodas, los quinceañeras, los bautizos, las reuniones familiares, las reuniones con los amigos, con los compas, pero me voy a ir por mi sueño, y creo que se necesita una convicción muy grande por ese sueño y una valentía muy grande también para irte allá y hacerlo, pero creo que es importante hacerlo en lugar de quedarte con la duda del qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. De perdida, inténtalo, que no pasa nada si vas allá y no aguantas en 6 meses y ya duraste 6 meses, lo intentaste y te regresas, pero al menos lo intentaste, viviste la experiencia y supiste que eso no era lo que realmente esperabas. O puede que pase lo contrario y de ahí se resulten un montón de cosas súper increíbles y de ahí te vayas para otro lado, o no sé. La vida es muy genial y puede dar muchas vueltas y te va a llevar hacia donde es mejor para ti. Claro que a lo mejor ahí sería importante, pues sí, fijar una meta muy, muy clara, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres? Porque tampoco estoy diciendo que el que no va o viaja o sale de su país, de su estado, su ciudad, no triunfó como profesionista. No se trata de eso. A lo mejor el objetivo o la meta de X persona es, en mi caso era tener una familia. Entonces yo no necesitaba irme de otro lado, me daban ganas, tenía curiosidad, pero no lo necesitaba, solo necesitaba un estilo de vida que le pudiera dar algo digno a mi futura familia, ¿sí? Entonces, si con eso eres feliz, está bien, pero si forjarte una meta, porque el que no sabe a dónde va, probablemente no llegue, o vas a llegar y no te vas a dar cuenta. Y malamente eso pasa en la escuela. Muchas veces hay mucha gente en la escuela que fueron ahí porque les dijeron que estudiaran algo, pero no saben ni por qué están ahí. Sí, ¿cuántas personas no hay que tienen 2 carreras? En mi defensa ya se los plática. Era mi meta desde un principio. ¿Cuántos güeyes no llegan con un pinche volado? Los que acaban, y voy a hacer la maestría para que me paguen la beca del, ¿cómo se llama? Bienestar, güey. Ay, no. No, pues la de... no, pues entonces no estudiabas, ¿verdad? Oye, Oye, sí, yo estaba... Bueno, no, ya no voy a platicar cosas tristes. Yo quería hacer la maestría saliendo de la escuela. Dije, 1 año nomás ahí en la Ford para agarrar experiencia, ¿no? Cuando me decidí a empezar a hacer lo de la maestría, a la mitad quitan los fondos del CONACYT. Y bye. Adiós maestría. Insisto, llevo 7 años tratando de entrar a la maestría. Entonces, si piensan hacer algo, chicos, realmente enfóquense y háganlo rápido, porque las oportunidades se van así, se presentan y vuelven a tocar posiblemente después, pero si lo quieres en ese momento vivir, busca cómo hacerlo y actúa. Creo que es algo muy importante. No se queden nomás con el, ay, pues al rato a ver si esto, sino busquen la manera de hacerlo y enfóquense a eso. Sí, hay que tener cuidado con eso porque tengo amigos que 2 años después están empezando la maestría, yo 2 años después me estoy titulando y en el trabajo conozco gente que tiene 30 años de experiencia y no se han titulado, entonces pasa el tiempo y si tienes familia y demás, olvídate, ya todo eso queda ni en segundo plano, Sí, ahí guardado en un cajón. Sí. Bueno, contando mi experiencia nada más respecto a la titulación, por ejemplo, junto con esto de la maestría como que a mí me deprimí todo el pedo, ¿no? Y para titularme duré 3 años y cachito, güey. Fíjate. En la vez cuando ya me decidí así de que, ok, voy a titularme. En 2 semanas ya tenía el título. Sí, así es. Es que querer es poder. Exactamente. No, y hay mucha gente que sale y consigue un muy buen trabajo por relaciones o por herencia de trabajos. O hasta por suerte, güey. O sea, sí hay quien sí tiene suerte. Sí, sí. Tengo una compañera, por ejemplo, que llegó, estaba de practicante, se fue su asesor, y le dijeron, ¿qué es su trabajo? Supuesto. Pues sí. Y ya, y al año siguiente ya tenía casi así como gerente de ventas nacional y la chingada. Sí, y a lo mejor esas personas dicen, yo para qué quiero el papelito. Ajá. Pero bueno, o sea,
después de ese trabajo puede que lo necesites, el papelito. Puede que sirva. O si no, pues dáselo a tus papás para que ellos lo cuelguen, se ve bonito. Sí. Se sienten orgullosos. Sí, sí. Los últimos no se ven bonitos, los que nos tocaron. Bueno, no sé si les tocaron a ustedes, los de cuero se veían bonitos. Los últimos ya son un papel de hoja de máquina que te dan así. Igual se ve bonito, le Excelazo. pones un marco y... Sí, es que al menos le tocó esos que eran de hoja de árbol así tallada. De hoja de Sí. cuero, se tallaban así. A Manny le tocaban los pergaminos y... Tallado por un hechicero en medio del bosque, güey. Y firmaba con su sangre. Hacía un conjuro. A mí siempre me aconsejaron, titúlate rápido, porque después te va a dar flojera ir a hacer el proceso de titulación. Y es muy cierto, he visto muchas personas. Sí, y yo, mira, haciéndote poquito de propaganda a tu banda, como tu disco, ciclos, o sea, cerrar los ciclos. Ya lo tienes ahí, pues ciérralo, o sea, no te Córtate el quedes a pelo. medias. ¿Sí? Pues sí. Una nueva vida, me voy a dejar la verga. Bueno, y ya para terminar, Emanuel, se nos acaba el tiempo. ¿Qué consejos le darías a todas las personas que están en la escuela y van a salir y están viendo qué hacer de su vida? ¿Qué les recomendarías a todos los jóvenes, las nuevas generaciones? Bueno, si estás por salir, nunca es tarde para hacer un nuevo amigo, para tener una nueva relación, de amistad o lo que sea, ¿verdad? No me refiero a... Aquí no vamos a juzgar a nadie. No, Andamos en el mes del orgullo. Aquí no vamos a juzgar a nadie. No, tener relaciones porque el día de mañana, como mencionamos al principio, se puede ofrecer, ¿Qué pasa? Acá hablando, o sea. Hacer amistades, meterte en talleres, aprender siempre lo más que puedas, no te enfoques nada más en tu carrera, decir yo soy electrónico, yo no tengo por qué, yo decía, yo porque ¿qué quiero saber de química? Hablando aquí de que aquí hay un químico, ¿no? Te puede servir muchísimo. Aprende siempre, actualízate siempre, no creas que la escuela lo sabes todo, no sabes nada. Te enseñan a aprender, te enseñan a saber, te enseñan a ser independiente y autosuficiente. Ve y enfócate, y yo en lo personal te diría, desde el principio, amárrate desde lo que quieres. Porque yo me fui por el primer trabajo que me dio oportunidad de ingeniero, que yo nunca quise ser ingeniero de ventas, ¿no? O sea, ¿qué carajo estaba haciendo ahí? Estuvo padre y se lo agradezco mucho a la empresa, pero ¿por qué estaba ahí? No te vayas desviando del camino, era lo que mencionaba ahorita, ponte una meta y síguela, pasa por piedras, no rodees, o sea, agarra el camino feo, pero que te lleve más corto esa meta y no te rajes, y si te falta algo, búscalo, apréndelo, hermano, duraste 5 años, algunos 8, algunos 10 para salir de la carrera, ni modo que no puedas perseverar para llegar a esa meta. Bueno, Alan, Medin, no sé si quisieran dar algún consejo también a los chicos de las generaciones del futuro. Yo la verdad me quedo con el consejo de Manuel, está muy completo. Y aprendan una segunda lengua, y si saben una segunda, aprendan una tercera. Eso, aunque ni lo uses. Entre más lenguas, mejor. Sí. Y bueno, pues sí, la vida es muy chida cuando sabes hacia dónde vas, cuando te pones esa meta, cuando tienes ese camino y lo vas siguiendo firmemente. Y aunque te vayas solo, en ese camino te vas a topar personas que te van a ir ayudando conforme vas avanzando. Más si lo haces apasionadamente, si tienes ese algo en tu corazón que te dice, este es mi sueño, esto es lo que yo siempre he querido y no me voy a ir por otro lado. Entonces, en esos momentos siempre va a llegar gente que te ayude. Y también júntate con esos amigos, ten muchos amigos, como dijo Emanuel, ten muchas relaciones, pero trata de juntarte también con esos amigos que, así como él mencionó, te apoyan en esos sueños y que cuando estás por tirar la toalla te dicen, aún no, Rocky, aún no es el último round, levántate, hijo de perra. Si no duele no sirve, le pudiste ganar a Tolentino, no vas a ganarle, le pudiste ganar al Rorro, no vas a ganarle, le pudiste ganar a Ávila. Bueno, pues son profes de acá que estuvieron en el Tecnológico, pero eran un terror para muchos de los que estuvimos por ahí. Sí, pues bien Porque dicen Rudy que te ama. eres el promedio de tus amigos, de las personas con las que te rodean. Si te juntas con 3 borrachos, probablemente eres el cuarto.
¡Salud! Por eso nos vamos La a salir de aquí a pistear. Ah, no. Eso no es café. No, de hecho ya está vacío. Ya me acabé el... Así que ya no. Bueno, pasamos a las redes sociales. Ya se lo saben, a mí me encuentran en todos lados como Meni05J. Próximamente libro, esperemos que para finales de año, tercer trimestre. Y la red del negocio Flying Freedom. Redes sociales, hay punto Chavimón, tu amigo Nacho, por ahí nos vemos chicos, los espero en el canal de YouTube, ahí vemos nuevos proyectitos y nuevas aventuras. Saludos para todos nuestros oyentes o nuestro auditorio que nos ve desde los videos. Que van a enseñar. ¿Eh? Déjame, es para los que no pueden escuchar todo. Los quiero. Ya me quitaste la inspiración. Perdón. Yo iba a mandar saluditos. Me acordé de las campañas políticas. Saludos a todos los que nos ven en todas las partes del mundo. Gracias, Meli. Manuel, ¿te gustaría dejar alguna red social por si algún proyecto, ya sea laboral o algo que te gustaría que te contacten? Bueno, pues por LinkedIn me podrían buscar como mi nombre completo, Isidro Manuel Rodríguez Pérez. En caso de que por ahí algún proyecto o inclusive alguna duda también que tengan sobre el área de automatización, soy una persona que también es una característica de un buen profesionista. Me gusta enseñar, me gusta aportar. Si tienen alguna duda o algo así, pues también me pueden contactar por eso. Ahí como lo ven, yo estuve escuchando que quería hacer la maestría para dar clases porque sí le gusta ese tipo de cosas. Algún día quizás podría ser. La neta es la mejor experiencia que hay, así que te la recomiendo. Bueno, a mí me encuentran como David Paz, Paz DSP en todas las redes sociales. Ahí cualquier mensajito, algo, ahí estamos a disposición para ayudar. Las redes sociales de nuestra banda Carga Positiva, y dense una vuelta y escuchen nuestros videos musicales en todas las plataformas, en la plataforma de YouTube, plataformas de música, y las redes sociales del negocio son pazcompany.com y todas las redes sociales de Paz Company. ¿Alan, vas a decir algo? Rapidísimo nada más, muchísimas gracias por acompañarnos, Emanuel, la verdad estuvo muy chido el capítulo, gracias por compartirnos tus experiencias, muy enriquecedor, carnal, y te deseamos mucho éxito. Ahora que ya tuve su título, muchas felicidades, güey. Claro que sí, no, al contrario, muchas gracias por invitarme. Me había hecho mucho el rogar, al rato como quieran me acoplo en otro porque está chido, está suave. Perfecto, güey, aquí eres bienvenido. Vamos a hablar de cosas bien profundas. Pues claro, yo quiero uno de preguntas sorpresa, estará bien y todo. Preguntas de cosas bien profundas, la fosa de las Marianas. El cañón del Pepis. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperemos que todo esto que les decimos lo hacemos con mucho cariño para que no se topen con todas las piedritas que nosotros nos topamos en su momento y puedan brincarlas. Dicen que una persona inteligente aprende de los errores de los demás. Una persona normal aprende de sus errores. Y las personas que son muy tontas no aprenden ni de sus errores. Así que ustedes deciden de qué clase de persona quieren ser. Aprendamos de todas las demás personas. Siempre hay algo que aprender de todos. Nunca nos caigamos en el ego y recordemos en la humildad. La humildad, nunca ver a nadie por encima del hombro y nunca ver a nadie por debajo del hombro. Todos somos valiosos, todos somos personas importantes. Y bueno, nos vemos hasta la próxima pregunta. Qué buena pregunta nos hace pensar. Crecimiento personal a un nuevo nivel llevar. Historias inspiradoras nos cuentan sin parar. Todos juntos aquí vamos a encontrar. Es más sabio el que aprende los errores ajenos, pero puede llegar a ser más sabio el que aprende de sus errores.